tal, amigos? Bienvenidos todos y todas, compatriotas de todo el país, a este programa Pueblo Legislador desde Vive, el canal de la comunicación popular, siempre con la bella Blanca, como dice Sotorroja, ¿eh? Sí, señor, pero ahora tenemos un invitado importantísimo porque es nuestro, además, jefe del tema de formación dentro del partido, que tiene una responsabilidad enorme en lo que es la formación política de nuestros cuadros, pero es diputado de la Asamblea Nacional, Héctor Navarro. Bienvenido, Héctor. Gracias, buenos días. Bueno, hoy tenemos a Héctor Navarro. Bienvenido, Héctor. Gracias. Bueno, vamos a recordarle a todos los usuarios y las usuarias de este programa su participación a través de la mensajería de texto. Recuerden escribir la palabra pueblo, el espacio, su mensaje al 221. Queremos decirle que no estamos solos, Blanca. Aquí tenemos una serie de emisoras que nos están acompañando. AN Radio Soberana 102.3 FM de la Asamblea Nacional. Y tenemos, bueno, la red de emisoras del Estado portuguesa, de emisoras comunitarias. Sí, señor, la gente de Soberana 92.9, Guanare Urbana 103.3, Zamorana, Productiva 95.9, Éxito 88.5 FM de Acarigua, LW 88.7, Cairós 91.5 de Turén, Campesina 96.5 de Turén, Majaguas FM de las Majaguas, y las televisoras Proven TV, Acarigüeña TV, Guanariteña TV. y Llanura TV. Igual hay páginas web, soberanatv.com y supersitio.net de Soberana TV. Y vamos a incorporar aquí a la soberana del litoral central, Radio Chuspa. Radio Chuspa, que está con nosotros desde el martes. Bueno, mira, en el análisis de coyuntura, antes de entrar al análisis de coyuntura, es importantísimo, o vamos a comenzar ya con el análisis de coyuntura, y dentro del marco del análisis de coyuntura hacemos ese comentario. La coletilla. Mira, Blanca, esta semana vale la pena, siempre hablamos hacia adelante, pero es bueno recordar que el día martes se dio un interesante debate en la Asamblea Nacional. Se presentó, como lo habíamos dicho aquí el martes, para primera discusión la ley contra la discriminación racial. Y el debate estuvo bien interesante. Como tenemos a Héctor Navarro, aquí Héctor señala algo bien importante. La ley contra la discriminación favorece enseñanza de valores socialistas. Héctor, me gustaría que desarrollaras un poco el comentario de esa afirmación. Sí, mira, el tema aquí es que, aunque uno se jacta, como venezolanos nos podemos jactar de que hemos avanzado muchísimo, sobre todo especialmente en los últimos años, en los años de la revolución, en materia de discriminación o de no discriminación, en la lucha contra la discriminación. Sin embargo, uno sabe que hay elementos de la discriminación en todos sus aspectos, pero particularmente la discriminación racial, que están todavía, son como parte de nuestros genes. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido inoculados con esa forma de verla, con esos valores o antivalores desde la época de la colonia. Nosotros portamos esos genes y los transmitimos a las siguientes generaciones con actitudes a través de la escuela, a través de los medios de comunicación. En la intervención de Arle Herrera en la Asamblea Nacional fue realmente contundente la demostración que él hizo de cómo los medios de comunicación se prestan a reproducir una situación de discriminación racial que ya está allí. Repito, a pesar de lo que de los logros de nuestro pueblo, de lo que hemos avanzado, la gente decía, bueno, pero ahí está Aristóbulo. Ayer en una entrevista decía un diputado de la derecha, bueno, un ejemplo de Aristóbulo. Hay que ver el trabajo que ha pasado Aristóbulo, pues está aquí. Esa es una realidad. Y lo puede hacer justamente porque nuestro pueblo ha avanzado mucho. Pero romper con eso requiere de una actitud, y ese es el objetivo de la ley, requiere de una actitud sistemática, proactiva, para romper ese esquema, para modificar esos genes que tenemos nosotros, hacer una especie de trasplante genético. Y la ley es como desnaturalizar el tema, más bien problematizarlo para empezar a hacer conciencia, ¿no? Porque no es solamente un tema de decreto, es de transformación cultural. Por supuesto, no es un tema, fíjate, y hay que ser cuidadosos porque la sociedad norteamericana, por ejemplo, ha logrado evolucionar sin lugar a dudas.
desde la época de Martin Luther King, en la cual simplemente llegaba la gente del Ku Klux Klan y linchaban a alguien y lo colgaban de un árbol con unas capuchas y una cosa y lo sacrificaban. Ahí. De esa época a el día de hoy, en el cual en Estados Unidos el presidente es un negro. Fíjate lo que significa. Ahora, ¿significa acaso que Estados Unidos acabó con la discriminación racial? Es tanto que no ha acabado que el Ku Klux Klan es legal. Una organización asesina y terrorista es legal en Estados Unidos. Pero resulta que esa es una sociedad, como buena sociedad capitalista, y más una sociedad capitalista desarrollada, es una sociedad altísimamente discriminadora, como lo es la sociedad europea también. En Europa la gente se jacta, muchos venezolanos se jactan de que, no, yo soy profesional, yo me voy a vivir a España. Sí, pero anda a ver, ¿en qué vas a trabajar tú en España? ¿O en qué trabajan en España los compatriotas africanos que emigran sean del África subsahariana, sean del África, del norte de África? Siempre hay una discriminación en el sentido de que los peores trabajos están ahí. Fíjate, a mí me gustó tu declaración porque yo valoro mucho este problema en el campo cultural, es decir, por el campo de los valores. Ahí es donde yo le doy énfasis a este problema, ¿no? ¿Por qué? Porque hay tres elementos que son fundamentales que nosotros hemos venido combatiendo y tenemos que seguir combatiendo. Una es lo que tiene que ver con la exclusión, que es una consecuencia estructural de un modelo. Es decir, la exclusión no es otra cosa que una consecuencia estructural del modelo capitalista. Si tú tienes un modelo de acumulación y es exitoso que acumules, mientras más acumulas, más éxito. Mientras más acumules, más excluido habrá. Pero cualquiera no puede acumular. Claro, porque no todos pueden acumular. Entonces la exclusión es una consecuencia estructural. El otro elemento es el que tiene que ver con la discriminación, que va más allá de lo étnico, ¿no? La discriminación, aquí se puede discriminar por mujeres. Cuando tú ves la pobreza en el continente americano, tú ves que los afro y los indígenas son los más excluidos y ves luego las mujeres dentro de este sector, las mujeres son las más afectadas. Entonces las mujeres están discriminadas por indígena y por mujer, tiene doble, ¿no? O por afro y por mujer, la discriminación. Y el otro elemento es el racismo. Estos tres elementos, para enfrentarlo, yo creo que la revolución ha avanzado muchísimo en el problema de la inclusión. Tú sabes que en el debate un poco la oposición quería señalar y ahí se le demostró cómo desde el punto de vista de la inclusión hemos avanzado y el carácter de progresividad que tienen los derechos. El problema de la discriminación requiere que la igualdad sea un valor de verdad. Y nosotros lo escribimos en la Constitución, lo decimos, lo repetimos, pero no logramos definitivamente que eso se establezca. Y no se va a establecer porque es un problema cultural. Hasta que nosotros no logremos concretar un cambio estructural, nosotros no vamos a lograr el cambio en eso que se llama los valores, que son los que determinan las relaciones en una sociedad. Por eso me gustaba mucho tu planteamiento. Yo digo que el valor esencial y la palabra clave es la diversidad, Héctor. Nosotros no seremos iguales hasta tanto nosotros no asumamos la diversidad como un valor, que yo te acepte como tú eres y punto. El valor del ser, que es fundamental, ser. Hay un elemento con el tema de cuando dice, por ejemplo, la derecha que no hay discriminación. Una de las cosas que se discrimina es la pobreza, ser pobre, porque si tú eres afrodescendiente, pero eres Obama, serás recibido en todos los espacios, en todos los lugares. Entonces el tema es, la pobreza viene también de la discriminación y se te discrimina por ser pobre, entonces estás condenado. Es que el valor, absolutamente. El valor fundamental, por eso te digo que es un problema cultural, el valor fundamental es tener en el capitalismo. No ser sino tener. No ser sino Tú tener. vales en la función de lo que tienes, no de lo que eres. Sustituye al ser, que parecen dos palabras sencillitas, tener y ser. Hay gente que vive para tener, la gente no vive para ser. Y valora a los demás por lo que tenga. Dime cuánto tienes y te diré quién eres. Billete mata galán. Las expresiones populares expresan ese valor cultural. Ahora, qué difícil es que la gente asuma que lo más importante es que todos somos seres humanos, dignos, iguales, independientemente de cualquier otra consideración. Ese es el primer valor, el tener.
para el capitalismo. Nosotros tenemos que sustituirlo por el ser. El otro es el individualismo. Mientras tú pienses en ti y no te asumas como un ser social, tú no vas a pensar en los demás. Sí, y ¿Cómo conciencia tú vas de a lo ser que igual si tú estás pensando en ti nada más? Ahora hay un tema aquí que la gente se pregunta, bueno, ¿por qué es que, y eso está sobre el tapete, ¿por qué es que en nuestras cárceles, y nos acusan a nosotros de discriminación, a este gobierno, ¿por qué es que en las cárceles en Venezuela mayoritariamente los muchachos son, a lo mejor no son negritos, pero son marroncitos, son de color, y Claro. son pobres además? Es que hay una relación. Cuando ¿Quiénes te nace- explican que eso tiene que ver con el origen étnico? No tiene que ver con... Claro, esa es la visión fascista. Ese es racismo. Esa es la visión Pero fascista. es No, que- pero el tema está aquí. ¿Cómo nace? Existe una cosa que se llama los círculos de exclusión. ¿Qué son los círculos de exclusión? Si tú naces en una familia que está excluida, las probabilidades de que tú seas un excluido son enormes. Claro. Son enormes. ¿Por qué? Porque hay condicionantes de tipo ideológico. No es lo mismo un muchacho que nace en una familia de profesionales que lo enseñan que estudiar, a una familia que no tiene inculcado esa formación, por ejemplo, el tema de los muchachos haciendo la tarea, que el papá y la mamá se preocupen por enseñarlo. Si no está eso inculcado en la familia, como un valor en la familia, entonces el muchacho, la tendencia que hay, no solamente en Venezuela, esa es una tendencia natural. El muchacho que nace en un círculo de exclusión tiende a ser excluido y él va a formar otro círculo de exclusión que a su vez va a ser replicado. ¿Qué pasó en nuestra historia? Bueno, que a los indígenas se les esclavizó, se les martirizó, inclusive cuando llegaron los conquistadores aquí. Pero como la indígena era rebelde, se les exterminó. Proceso genocida. 90 millones. Se trajo a los esclavos africanos, que los secuestraban, los secuestraban y los separaban de su familia. Allá en África crearon esos mitos de que eran unos fantasmas los que se los llevaban. Eran los europeos que montaron sus riquezas a punta de explotación de los africanos. Se los traían para acá. Y por supuesto, eran esclavos. Esos esclavos formaron su familia en un círculo de exclusión, que a su vez, repito, bueno, entonces eran los hijos esclavos, los nietos esclavos, Héctor, hoy en día estamos pagando esa descendencia. Héctor, el mejor ejemplo es que, mira, donde eran las haciendas de cacao que explotaban y tenían esclavizado a seres humanos, con el tiempo esas tierras se fue abandonando la agricultura. Y en las costas, muchos de esos espacios que eran haciendas de cacao, hoy son resort, hoteles, Sí. y los descendientes de los que eran esclavizados no son los dueños, ni son los que se bañan, no, son los que tienden la cama, los que cocinan, los que barren, ¿entiendes? Y por eso una lucha, por eso así como los indígenas han planteado el territorio indígena, las tierras indígenas, nosotros hemos venido planteando y lo planteamos en la reforma, la necesidad de que las tierras que fueron trabajadas por esclavizados, hoy el Estado se las asigne a los pobladores de esas regiones. Y se ha venido haciendo. Mira, porque sí se ha yo venido haciendo. recuerdo, no sé, un periódico, antes de la revolución, que describía, para que la gente se cuidara, las características de un delincuente. Es decir, cómo usted debía cuidarse. Y era la descripción de un muchacho joven de nuestro barrio, pero además con características mestizas, afrodescendientes, indígenas. Esa fue y la describía. la ley de vagos y maleantes, una se cosa fundamentó en eso. espantosa. Por eso decíamos que era una ley racista. Si tenías cara de malandro, eras malandro. No, pero ¿quién era el cara de malandro? Por eso, Cualquier por eso, persona de nuestro barrio. Donde la cara de malandro se la ponía la estereotipación cultural de la Recuerdo sociedad. además profesores en la Universidad Central que me decían, no, pero es que Blanca, la pobreza es estructural, es casi como una enfermedad. Es decir, eso se lleva en la sangre. Terminaban diciendo cosas tan terribles como esas. Claro. Es imposible resolverla porque es como hereditaria, es congénita, Mira, es de- pero se lo adjudicaban a la pero gente. deberíamos dedicar un programa al tema de los valores porque es sumamente interesante, Héctor. Yo digo que cuando el individualismo como un valor del capitalismo impide la igualdad, la competencia impide la igualdad. ¿Para qué tú compites si tú quieres ser igual, ¿para qué vas a competir? Cuando tú metes codazos, zancadilla, la trampa, la deslealtad, por dejar a los demás atrás, por llegar primero, todo eso que tú haces es para no ser igual. Y eso es lo que la escuela occidental estimula. Claro. Miren, aquí nos están diciendo que continuemos con análisis de coyuntura. Esto es apasionante. Lo que teníamos era un comentario nada más. Pero es una gran coyuntura. Bueno, tenemos ahí un sonido que justamente tiene que ver con los urbanismos que se culminarán este año. Son 57. Vamos a ver este material.
Estamos esperando que en los próximos 2 meses se culminen el 30% de estos urbanismos. Otros se culminarán entre 2 meses y 4 meses porque les falta entre un 20, un 15, un 10% de construcción. Y otros se culminarán en los próximos meses antes de final de año. Existe un compromiso, tal como lo establecen los artículos 99, 100 y 101 de la Ley Orgánica de Urbanismo, donde la banca debe resolver y debe comprometerse a finalizar absolutamente todas las obras que tengan algún tipo de problema, como estos urbanismos ya mencionados, y llegar a feliz término. La asamblea para el pueblo, el pueblo para la asamblea, el pueblo despierta, la asamblea guerrea. El gobierno y la movida, Movimiento Contralor por la Vivienda y la Vida, se han comprometido el gobierno y la Asociación Bancaria de Venezuela. Solo esto se puede hacer en socialismo, porque si no, a quienes se beneficia es a la banca y se olvida a la gente. Pero aquí, con un Estado que tiene como centro la defensa de los derechos de nuestro pueblo, la justicia social, se obliga a las empresas, y en este caso se obliga a la banca para que cumpla con sus responsabilidades. Miles de familias, decenas de miles de familias fueron víctimas de la estafa inmobiliaria. Y hay un esfuerzo, pero no solamente en Venezuela, en el mundo, con toda la burbuja inmobiliaria. Pero en Venezuela se está trabajando. Nuestro gobierno, nuestro presidente, que convocó a esa reunión en Miraflores, donde se pudo conocer el impacto de esta estafa, y comienza este proceso por hacer justicia y se obliga a la banca a respetar los acuerdos. Entonces, en este momento tenemos gobierno nacional, un movimiento del pueblo organizado, de quienes fueron víctimas y son víctimas de la estafa inmobiliaria, y en este caso obligando a una instancia privada, la asociación bancaria, para que se culminen los urbanismos, que en este caso son 57. Pero estos urbanismos son los que se estaban construyendo y que fueron afectados por la estafa inmobiliaria. ¿Tú sabes cuántos urbanismos fueron afectados? 800 proyectos habitacionales fueron afectados por estafa inmobiliaria. Ha habido un acuerdo entre el gobierno y la banca para que la banca financie esos urbanismos y puedan llegar a manos del pueblo. Pero es muy importante, cuando se dice afectado, es que eran urbanismos cuya estrategia era no culminarlos nunca. Porque mientras eso estaba en un proceso, se encarecían, se quebraban las familias que habían hecho el primer aporte, terminaban haciendo nuevos contratos. Era una estafa permanente, reciclable, que quitaba a la familia los ahorros de toda la vida y descapitalizaba también al Estado venezolano, porque era una forma de sacar los capitales del país. Ahora, lo que se ha hecho es liberar esos proyectos para colocarlos en manos del pueblo. El pueblo no tiene los recursos para ponerse en manos de esos urbanismos. Hay el acuerdo gobierno-banca para que la banca tenga una cartera específica y destine una gran cantidad de dinero. La banca estuvo involucrada directamente en lo que fue esta organización mafiosa por la estafa inmobiliaria. Es muy importante. Se aprobaban créditos que no era factible y al final en proyectos que no iban a ser culminados, y luego la misma banca terminaba Ahora, fíjate, sancionando Blanquita, por esa vía, Héctor, ahorristas. 23.425 viviendas entre apartamentos y casas van a ser liberadas para colocar en manos del pueblo. 23.000. Oye, mira, y estos ladrones, los malandros que estafaban a la gente, todos son muy blanquitos. Ahí no hay uno moreno, ni hay uno mestizo, ni hay uno indígena. Todos son blanquitos, tienen nombres, apellidotes, que vienen algunos desde la colonia, otros vienen de otras migraciones. Pero esta gente no es reconocida como malandro. Uno no les tiene miedo cuando lo cruzan en la calle. Y robaron a un gentío. Ahí están los blancos y los blancos de orilla. Los herederos desde la colonia. Pero fíjate, aquí, primero, los préstamos se usan a nivel internacional para someter a los pueblos. Recordemos, cuando Carlos Andrés Pérez, el boom petrolero de Carlos Andrés Pérez, años 74, 75, fue la época en que Venezuela recibió más dinero por concepto de petróleo en la historia hasta ese momento, y fue la época en la cual Venezuela se endeudó más. Porque por un mecanismo de dominación, de control. Bueno, es que lo mismo pasa a nivel interno de los países. Los banqueros actúan exactamente de la misma manera, porque esa es la lógica del capital. Eso no es una cosa inventada. El capitalismo tiene sus reglas. Entre esas reglas es la acumulación sin más limitaciones que el mercado, libre mercado, entre paréntesis, o entre comillas, libre mercado, que te obliga
a ti a montar esos mecanismos, porque el objetivo, al final, de toda la dinámica social es la acumulación. Acumulación que conlleva a que hay unos que acumulan, unos poquitos, y un montón que obviamente no Pero puede además, acumular. Héctor, Y te dominan, te agarran por el pescuezo a esas pobres familias. Entonces, como tú decías, llega un momento que la familia renuncia a tener la vivienda, después que le quitaron todos los ahorros, No, que es una cosa pero criminal. lo que tú dijiste, la lógica del capitalismo, el dinero tiene un valor. Y el dinero es una mercancía. Y entonces ellos te dicen, te presto, pero entonces ellos le cambian el valor al dinero y le van poniendo el valor al dinero, le van poniendo el valor al dinero. Porque ellos tienen el sartén agarrado por el pides 2 mango. bolívares y como te suben el precio del dinero, cuando te toque pagarlo, pagas 10 o pagas 20 Sí. por los 2 bolívares que tuviste. El que tiene dinero, la lógica del capital le dicen a los capitalistas, no trabajes con tu dinero. El que tiene dinero trabaja con el dinero ajeno. Claro. Porque la banca no le presta sino el que tiene capital. Su metal, bueno, yo pongo un juego esto que yo tengo, el que no tiene no le pueden prestar. ¿Qué vas a poner tú? No, no tengo nada que poner, entonces no te presto. Y la gente nunca trabaja con lo de él, trabaja con el dinero de los demás y cuando saca la cuenta de la estructura de costo de lo que hace, dice, el dinero me costó tanto y eso se lo clava al precio del objeto, pero del la bien o el cosa- servicio que produce. Esa cosa va en decadencia, ¿no? Porque la premisa del individualismo, el principio capitalista es mi mayor beneficio, el mío, pues es decir, cada quien funcionando por sus intereses, sus máximos beneficios, y se suponía que eso iba a traducirse en que todo el mundo saldría beneficiado. Eso se convierte en una gran mentira, porque al final esa ambición desmedida no tiene límite. Entonces, antes el negocio era, bueno, vendo una casa y me gano el dinero de plusvalía, de todo lo que fue. Pero ahora no. Ahora mi negocio es no darte la casa nunca. Oye, por nosotros hacerte cada tema que dependiente. agarramos nos atornillamos y nos encadenamos, ¿no? Dale, Vamos a la segunda. Esa es pura provocación lo que hacemos, Ese pura porque para de banderilla. porque está aquí el diputado Héctor Navarro. Equipos políticos parroquiales del municipio Libertador apoyan programas de gobierno. Comenzó esta semana el proceso de anuncio público de los equipos políticos municipales y parroquiales. Lo tuvimos en Caracas, anteayer, ayer lo tuvimos en Vargas, hoy va a ser en otros estados, mañana en otros. A nosotros en el centro nos toca el sábado en Miranda, Héctor, a las 11 de la mañana y el domingo en Aragua en el Hotel Maracay. Con eso completaríamos los 4 estados de la región central. Pero además Vamos estuvo Yaracuy, Guárico. Guárico, Nueva Esparta ayer, hoy está Diosdado en Anzoátegui y Antonia creo que está en Apure. Sí, señor. Adelante con el sonido. Lo que hemos visto aquí, caras de hombres y mujeres revolucionarios y revolucionarias que vienen trabajando desde todo este tiempo en las parroquias, trabajando en las comunidades, sino que hemos visto aquí la fortaleza de esta dirigencia, la convicción, el entusiasmo y el compromiso, sobre todo el compromiso para avanzar en la construcción del socialismo, para avanzar en la construcción de las grandes victorias que están por venir en el año 2012, la reelección del presidente y las elecciones de los otros cargos que convocará el Consejo Nacional Electoral. El partido en las calles, en las comunidades, trabajando en los refugios para darle atención a los refugiados y acompañamiento al gobierno en las políticas que ha venido implementando, en las políticas y en las grandes misiones como la Gran Misión Vivienda Venezuela. El partido incorporado trabajando, asumiendo, fortaleciéndose, formándose, autoformándose. O sea, nosotros ahora más que nunca, así como hemos venido siendo la primera fuerza política, pues ya con una estructura de acuerdo a lo que establecen nuestros estatutos, la fortaleza del partido va a crecer. A la asamblea para el pueblo para la asamblea, el pueblo despierta, la asamblea guerrea. Bueno, ese fue el acto de presentación pública de los equipos políticos parroquiales de Caracas. 22 parroquias, 13 compatriotas designados por el método de cooptación. Entre miles de compatriotas fueron seleccionados 300 compatriotas. 286 conforman los equipos parroquiales y 15 compatriotas el equipo político de Caracas, conformando 300 cuadros la dirección política. Héctor, esos 300 cuadros serían un excelente salón, un aula para el sistema de formación socialista. Bueno, lo estamos haciendo de una manera, la gente está muy entusiasmada. Fíjate que en las conclusiones que se derivan de la discusión de las líneas estratégicas, aunque las líneas estratégicas no hablaban de formación, lo que plantea la gente, lo que plantean los militares, El mundo.
más de 1 millón de militantes que discutieron las líneas estratégicas, plantean el tema de la formación. O sea, la gente está consciente, nuestro pueblo y nuestro pueblo militante en particular, está consciente de la importancia que tiene estudiar, prepararse. Cada asamblea y cada mesa y cada jornada de discusión, uno sentía así la voz de la Lupe que cuando cantaba hambre, pero es hambre de ideología. Eso es importante porque cuando se hacía el análisis de cuáles eran las cosas que terminaban siendo vicios del capitalismo presente en nuestro partido, en nuestra organización, en nuestra cultura, que estaba el burocratismo y todas las que la gente denunciaba como un flagelo aún existente, la conclusión era que no había consistencia ideológica para enfrentar eso. Es decir, que la única forma de enfrentar eso que era lograr tener las herramientas ideológicas para tener la suficiente fortaleza de transformarnos y transformar nuestro entorno. Es la creación de la conciencia, y la conciencia no se crea sino con el trabajo, pero con el trabajo, con la praxis diaria, la praxis revolucionaria, que implica el compromiso, la coherencia. Es tan sabroso. Son 18.000 cuadros a nivel nacional. Este tema es tan sabroso como los anteriores. Bueno, vamos a seguir, aquí estamos. Ambulatorios reinaugurados beneficiarán a más de 10.000 personas. Vamos a ver este video. Aquí nuevamente el gobierno bolivariano en conjunto, integrados, como lo hemos venido haciendo la jefe de gobierno y el Ministerio del Poder Popular para la Salud, ponemos en funcionamiento la rehabilitación integral del ambulatorio Nuevo Día, acá en el sector de la carretera Vieja Caracas-La Guaira, en este populoso sector con más de 10.000 personas, en estos momentos van a disfrutar de un ambulatorio total y completamente remodelado, que en el Distrito Capital, el gobierno del Distrito Capital no escatimó esfuerzo para ampliar este ambulatorio que tenía 35 años de fundado. Tenemos una inversión ya a la fecha de 32 millones de bolívares. Eso nos ha implicado la reparación de 14 listos y 4 más en ejecución, son 18 ambulatorios. Además terminamos ahorita, ministra, la impermeabilización de todo el psiquiátrico del IDICE. Y estamos en un 45% ya de una sala que usted nos solicitó, que es la sala de hemodiálisis en el Hospital Vargas, para mejorar eso que el comandante dice, el buen vivir. El buen vivir es una realidad en esta revolución. A la asamblea para el pueblo, pueblo para la asamblea, el pueblo despierta, la asamblea guerrea. A nivel internacional se disminuyen los presupuestos en educación, en salud, se invierte en lo privado justamente para seguir saqueando a los pueblos. En Venezuela estamos viendo el esfuerzo de saldar una deuda gigantesca del abandono en el que se encontraba nuestro pueblo a partir de que se iniciaba todo un proceso de privatización de la salud. Y la clave del buen vivir comienza por dar respuesta, por satisfacer las necesidades fundamentales de la gente. La alimentación, la salud, y la salud es una de ellas. Bueno, yo quiero felicitar a la gente de la carretera Vieja de La Guaira, Nuevo Días, ubicado en el sector 5 de la carretera Vieja Caracas-La Guaira. Allí se inauguró el 2 ambulatorios. También en San Martín, en forma integral para la atención de pacientes entre niños, adultos y personas, fueron reacondicionados estos 2 ambulatorios, uno en San Martín y otro en Nuevo Día, en el sector 5 de la carretera Vieja Caracas-La Guaira. Hay aún mucho que hacer en el tema de salud, pero hay el compromiso del gobierno revolucionario de efectivamente lograr construir un sistema de salud que le sirva al pueblo venezolano. Para acabar con la exclusión. Sí, señor. Nosotros tenemos, para seguir porque tenemos poco tiempo, aquí algunos comentarios de la mensajería de texto, Aristóbulo. Bueno, pues buenos días, pueblo. Soy Roberto Leal del grupo musical experimental Sabor a Melao, San Mateo, Estado de Aragua. Excelente programa, camaradas. Buenos días. Mientras trabajemos así, como lo hacemos antes de que salga el sol, nunca podrán ni siquiera acercarse a nosotros. Los felicito. Gracias. Pueblo, saludo a Aristóbulo de parte de Iker Acedo. Muy buena la iniciativa de vivienda, pero no deberíamos ampliar a parques industriales. Sí, un componente en todos estos complejos de vivienda tiene que ser, ¿verdad?, la actividad socioproductiva. Aristóbulo, queremos saber por qué estamos trabajando desde septiembre en la escuela y Liceo Simoncito en la ciudad de Nicolás Hurtado, pero no sé qué es lo que te preguntan aquí, no está claro este mensaje. No, debe ser que se copió mal, porque ¿por qué trabajamos desde septiembre? Siempre trabajamos desde septiembre. ¿Pero será en construcción o qué? No sé, vamos a aclarar esto, muchachos.
Sigue. La asamblea anterior se olvidó de los derechos laborales del personal venezolano de Barrio Adentro, que acordó defender el día 16/7 del 2009. Bueno, hay que seguir. Los compatriotas de Barrio Adentro cada día deben tener más seguridad social y mejor salario. Eso es lo que están planteando ellos. Sí. Y efectivamente eso es con todos los trabajadores. Buenos días, disculpe, ¿cómo ha seguido el presidente de su rodilla? Yo le estoy pidiendo mucho al doctor José Gregorio Hernández desde Trujillo. Soy su Yulimar. Por allí vi que Chávez puso lo siguiente: hola mis queridos y queridas camaradas, de nuevo les envío mi palabra de agradecimiento por tantos mensajes de aliento. Aquí estoy en batalla. Fue el escrito que el comandante Chávez a través de su cuenta de Twitter Chávez Candanga sobre la misión Vivienda Venezuela dijo: sigo galopando, el registro científico llega a 202.000, en ese momento ya llegó a 600. Chávez, aquí estoy en batalla. Chávez está en batalla, camarada. Y es de verdad un ejemplo para el mundo de lo que es el vínculo de un presidente con su pueblo. La cantidad de mensajes de preocupación del pueblo venezolano, pero sobre todo de compromiso de seguir en la labor y de decirle, recuerdo uno de los mensajitos, presidente, que hay millones de rodillas también, pero de rodilla en tierra para apoyar. Ese mensaje estuvo muy bueno. Le dijo: Chávez, no te preocupes por la rodilla tuya, porque tú tienes millones de rodillas para sustituir ese, para que te afinques. Mira, ¿qué pasa con los jubilados y pensionados de CanTV? Seguimos peleando, luchando. Pueblo, tengo un diseño para construir un puesto de areperas móviles. Vamos, esta es una idea buena, ¿vale? Areperas móviles. Hasta que sean socialistas. Porque hay que moverse para allá para las areperas socialistas. En La Guaira hizo Carneiro una en una parada. Yo me comí una arepita, 7 bolívares, me comí una pero bien buena, una que llaman dominó. Caraota con queso, pero bien sabrosa. Agenda de la semana. Bueno, camaradas, gran misión vivienda hoy en el Distrito Capital, Vargas y Miranda, de 8 a 6 de la tarde, bueno, también al Zulia. Corresponde a los números terminales de cédula 4 y 9. Hoy es jueves, ¿verdad? 4 y 9. Mañana viernes 5 y 0. Y el sábado y domingo todo el mundo puede acudir. Todo, absolutamente todo. Desde el primer número al último número, todo el que tenga su cédula. Insistimos que con una premisa fundamental para la vida en sociedad, para construir el socialismo con un principio de solidaridad, y es que no hagamos trampa. Eso que nos hicieron de alguna manera convertir en un valor, que éramos vivos, y de anotarse 3 veces, y de poner a otro, y de aunque tengo casa me meto, eso lo que haría es impedir que quienes necesitan vivienda puedan acceder a ella. Entonces aquí es una labor no del gobierno, sino de un pueblo que se asume también gobierno. Es responsabilidad de todos y de todas que podamos cumplir con este objetivo. Mira, Blanquita, el Correo del Orinoco tiene aquí lo siguiente, ¿no? Aquí tiene en gráfico de barra que lo expresa Ricardo, ¿no? Distrito Capital, 45.558. Vargas, 9.242. Miranda, 53.267. Zulia, 74.807. Y Falcón, 19.249. Ustedes saben que en esta primera fase, Distrito Capital, Vargas, Miranda, Zulia y Falcón. Bueno, esta deuda social, que es una deuda que tiene que ver con nuestra historia, con 500 años de exclusión, porque justamente decíamos, los más pobres, nuestro pueblo mestizo, indígena, afro, es quien tiene este impacto. Bueno, vamos a hacer como le decía Luis Herrera, el chofer, arranca de Roterán, terminó este primer segmento, camarada. Vamos a identificar el canal Vive, el canal de la comunicación popular, y luego regresamos con este programa Pueblo Legislador, con la Blanca, la Bella Blanca. Y nuestro favorito. Pueblo, 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 para la asamblea con las bases me la juego, esa es la idea, la asamblea para el pueblo para la asamblea, el pueblo despierta, la asamblea guerrea, pueblo, 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 para la asamblea con las bases me la juego, esa es la idea. Boletilla. Mira, Blanca, esta semana vale la pena, siempre hablamos hacia adelante, pero es bueno recordar que el día martes se dio un interesante debate en la Asamblea Nacional. Se presentó, como lo habíamos dicho aquí el martes,
para primera discusión la ley contra la discriminación racial. Y el debate estuvo bien interesante. Como tenemos a Héctor Navarro, aquí Héctor señala algo bien importante. La ley contra la discriminación favorece enseñanza de valores socialistas. Héctor, me gustaría que desarrollaras un poco el comentario de esa afirmación. Sí, mira, el tema aquí es que, aunque uno se jacta, como venezolanos nos podemos jactar de que hemos avanzado muchísimo, sobre todo especialmente en los últimos años, en los años de la revolución, en materia de discriminación o de no discriminación, en la lucha contra la discriminación. Sin embargo, uno sabe que hay elementos de la discriminación en todos sus aspectos, pero particularmente la discriminación racial, que están todavía, son como parte de nuestros genes. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido inoculados con esa forma de verla, con esos valores o antivalores desde la época de la colonia. Nosotros portamos esos genes y los transmitimos a las siguientes generaciones con actitudes a través de la escuela, a través de los medios de comunicación. En la intervención de Arre Herrera en la Asamblea Nacional fue realmente contundente la demostración. LW 88.7. Kairos 91.5 de Turén. Campesina 96.5 de Turén. Majaguas, FM de las Majaguas. Y las televisoras Proven TV, Acarigüeña TV, Guanariteña TV. Y Llanura TV. Igual hay páginas web, soberanatv.com y supersitio.net de Soberana TV. Y vamos a incorporar aquí a la soberana del litoral central, Radio Chuspa. Radio Chuspa, que está con nosotros desde el martes. Bueno, mira, en el análisis de coyuntura, antes de entrar al análisis de coyuntura, es importantísimo, o vamos a comenzar ya con el análisis de coyuntura, y dentro del marco del análisis de coyuntura hacemos ese comentario. Pueblo, para la asamblea con las bases me la juego, esa es la idea, la asamblea para el pueblo para la asamblea, el pueblo despierta, la asamblea guerrea, pueblo, para la asamblea con las bases me la juego, esa es la idea, la asamblea para el pueblo para la asamblea. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos todos y todas, compatriotas de todo el país, a este programa Pueblo Legislador desde Vive, el canal de la comunicación popular, siempre con la bella Blanca, como dice Sotorroja, ¿eh? Sí, señor, pero ahora tenemos un invitado importantísimo porque es nuestro, además, jefe del tema de formación dentro del partido, que tiene una responsabilidad enorme en lo que es la formación política de nuestros cuadros, pero es diputado a la Asamblea Nacional, Héctor Navarro. Bienvenido, Héctor. Gracias, buenos días. Bueno, hoy tenemos a Héctor Navarro. Bienvenido, Héctor. Gracias. Bueno, vamos a recordarle a todos los usuarios y las usuarias de este programa su participación a través de la mensajería de texto. Recuerden escribir la palabra pueblo, el espacio, su mensaje al 221. Queremos decirle que no estamos solos, Blanca. Aquí tenemos una serie de emisoras que nos están acompañando. AN Radio, Soberana, 102.3 FM de la Asamblea Nacional. Y tenemos, bueno, la red de emisoras del Estado portuguesa, de emisoras comunitarias. Sí, señor, la gente de Soberana, 92.9, Guanare Urbana, 103.3, Zamorana, Productiva 95.9, Éxito, 88.5 FM de Acarigua.